Buenas tardes, hermanos. En 1861, la iglesia que pastoreaba Spurgeon se trasladó definitivamente al tabernáculo metropolitano. Ya habían acabado las obras y allí estaban en su primer domingo. Y antes de salir a predicar, Spurgeon se sintió tremendamente abrumado por la responsabilidad. Pastor de una iglesia de 6.500 almas. Ahí estaba el taquígrafo, a punto de tomar notas del sermón, palabra a palabra. Ese sermón lo pondrían en la mesa de Spurgeon la mañana siguiente para su revisión, edición, publicación, miles de copias, no solo en Londres, no solo en Gran Bretaña, sino en el resto del mundo. Sintió el peso de esa gran responsabilidad y se acercó a esa escalera de caracol, típica de aquellos tiempos, para subir hasta el púlpito. 15 peldaños le esperaban. Y así que, peldaño tras peldaño, empezó a orar. En cada peldaño, creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Bien, al siguiente. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Y así llegó al púlpito como debemos llegar todos, en plena dependencia del Espíritu Santo, porque nada podemos hacer en el mundo espiritual, sobrenatural, sin la acción soberana y todopoderosa de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido muy ignorado a lo largo de la historia y cuando se dieron cuenta que existía, pues muy tergiversado. Pero aquí estamos nosotros en esta tarde, queremos honrarle, queremos profundizar en quién es Dios el Espíritu Santo y cuál es su gran labor, en especial en lo que llamamos la regeneración, y veremos a continuación qué es. Como introducción, para situarnos en el tema, en la doctrina de la regeneración obrada por el Espíritu Santo, vamos a abrir la palabra en Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, del 1 al 14. Dice así la palabra de Dios. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová,
cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para comprender la Escritura. Padre Santo, una vez más te agradecemos por el enorme privilegio de estar en tu casa, juntos en armonía para alabarte, para adorarte, para rendirte culto. Gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos que tú seas nuestro Maestro, te rogamos que tu Espíritu ilumine nuestra mente para entender más de Él mismo, más del Espíritu, su gran obra invisible pero transformadora, Señor. Gracias, Señor, por habernos dado a tu Hijo. Gracias, Señor, por habernos dado tu Santo Espíritu. Y es en el nombre del Señor Jesucristo que ponemos este culto y tu palabra en tus manos. Amén. La salvación es el medio por el cual Dios ha creado un pueblo para sí mismo, para que le adore, para que le alabe. Pero la salvación no es un fin en sí mismo. No trata todo de nosotros y cómo Dios nos salva, sino que trata todo de su gloria y manifestar en este gran escenario, en esta gran creación, el drama de la redención, como si se tratara de una gran obra de teatro. Desde los principios del cristianismo ha habido gran confusión en cómo esa salvación decretada en la eternidad por Dios mismo, conquistada, consumada en Cristo Jesús en la cruz, clavado y resucitado, ¿cómo se aplica eso a las vidas? ¿Y qué papel tiene específicamente el Espíritu Santo? Si leemos el primer capítulo a los Efesios, vamos a ver una visión completamente descentrada de nosotros mismos y centrada en Dios y en su gloria. Cómo todo ha sido orquestado para la alabanza de la gloria de su hermosa gracia. Y como hombres nos puede resultar, como hombres finitos que somos, nos puede resultar muy egocentrista, ¿verdad? Dios en su eternidad planea un plan para que todo al final resulte en su propia gloria. Obra una salvación, la consuma en Cristo, la sostiene, la preserva, la aplica a través del Espíritu y todo eso para gloria de sí mismo. Pero Él es Dios y no hombre. Y tenemos que tener una perspectiva bíblica. Adentrándonos en el plan redentor, vemos cómo la persona del Espíritu Santo y el Padre y el Hijo tienen un papel a lo largo de este plan redentor. Y en esta tarde, eso pasa por predicar 2 veces. En esta tarde deseamos honrar a Dios, el Espíritu Santo, porque Él es quien produce en nosotros esa obra regeneradora de la que estaremos hablando. Si alguno no ha escuchado la palabra regeneración, estamos hablando también del nuevo nacimiento o de la resurrección espiritual. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que les convenía que Él se fuera. Ellos no lo entendían en ese momento. ¿Cómo nos va a convenir que tú te vayas, maestro? Pero dijo que les convenía que se fuera y que recibirían otro consolador. Más adelante anticipa cuál era la misión de este consolador. Era convencer de pecado, de justicia y de juicio de acorde al ministerio del Señor Jesús, de acuerdo al triple oficio del Señor Jesucristo, el profeta, sacerdote, rey. Así es, el Espíritu Santo nada hace por sí mismo, viene a acompañar, viene a avalar el ministerio y el oficio del Señor Jesucristo, incluso a recordarnos sus palabras, ¿verdad? El Espíritu es quien convence de pecado. El Espíritu es quien acompaña el ministerio profético del Señor Jesucristo que vino y dijo, arrepentíos, porque aquí ha llegado el reino de los cielos. Dad la espalda al pecado y venid hacia mí.
Asimismo, el Espíritu es quien convence de justicia. Él es quien nos da convicción de que no hay otro camino, no hay otro Salvador, no hay otro mediador, no hay otra forma de ser justificados que escondidos en Cristo. No hay otra forma de ser justificados delante de Dios que vistiéndonos de la justicia de Cristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, pero no por nuestros méritos, no por el cumplimiento de la ley, sino por la imputación de la justicia de Cristo en nuestras vidas. Y esa convicción viene a través del Espíritu. Asimismo, el Espíritu es el que convence al mundo de juicio. De juicio en relación al ministerio del Señor Jesús como Rey que viene en caballo blanco, como Rey que viene en su trono blanco para juzgar a las naciones. Y nos da la convicción de que todos, tengamos abogado o no lo tengamos, vamos a comparecer ante el tribunal de Dios y vamos a tener que dar cuentas de cada una de nuestras palabras, pensamientos, acciones. Todo ello vamos a tener que dar cuentas delante del gran Rey. Pero eso no es todo. El Espíritu Santo tiene mucho más, nos da mucho más. Él es el que hace posible la extensión, preservación del Evangelio a todas las naciones. Él es el gran director de esta gran misión, de la gran comisión de llevar el Evangelio del Señor Jesucristo a todas las naciones. Él es responsable que hoy, aquí en esta tarde, yo esté predicando el Evangelio, y Él es responsable que el Evangelio esté hoy predicado en medio mundo. Y mucho más. Él es el que va a hacer posible que ese llamado general, esa predicación general del Evangelio a todo el que escucha, sea efectiva en el corazón donde Él quiera operar, actuar, tocar, transformar. Como dijo el Señor Jesús, muchos son llamados, pocos escogidos. Hay un llamado general que es movido por el Espíritu Santo, pero hay un llamado específico que es cuando en tu corazón Dios te llama personalmente y eso es irresistible. A lo largo de la historia se ha debatido mucho sobre esta doctrina y realmente es un misterio. Cuentan de un pastor que su hijo se acercó un día y le preguntó: «Papá, ¿te puedo hacer una pregunta?» Dice: «Claro, hijo, siempre puedes hacerme una pregunta». «Mira, papá, ¿cómo puede ser que Dios sea uno y al mismo tiempo 3 personas?» «Wow, hijo, gran pregunta, hijo. Eso es una gran pregunta, una gran profunda pregunta. Y después de estudiar muchos años la Escritura, realmente te tengo que decir que es un misterio». «Ah, ¿es un misterio?» «Es un misterio». Vale, papá, es un misterio». En otra ocasión el hijo volvió a preguntarle al padre otras de esas grandes preguntas teológicas que ya nos vienen haciendo los hijos, a nosotros también. «Papá, ¿te puedo hacer una pregunta?» «Claro, hijo». ¿Cómo si Dios es más grande que los cielos y los cielos no le pueden contener? ¿Cómo es que la plenitud de la deidad estuvo completamente, perfectamente en ese pequeño cuerpo de un bebé? ¿Cómo? ¡Wow, hijo! Esa es una excelente pregunta, sin lugar a dudas, ¿eh? Realmente, después de estudiarlo mucho, tenemos que concluir que con nuestra mente finita no somos capaces de abarcar ese gran misterio. ¿También es un misterio, papá? Sí, es un misterio. Ok, papá. Papá, yo quiero ser pastor como tú cuando sea mayor. ¿Por qué, hijo? Porque solo tengo que decir, esto es un misterio, lo otro es un misterio, otro misterio por aquí, ¿verdad? Bueno, dejando la anécdota a un lado, sin lugar a dudas, cómo nacen las personas espiritualmente o cómo hemos nacido es un gran misterio. Pero que sea un misterio no quiere decir que no podamos profundizar en 2 cosas. Lo que la Iglesia ha dicho o ha intentado decir a lo largo de la historia, u otras personas que no eran Iglesia, y lo que la revelación nos dice respecto a el nuevo nacimiento o la regeneración. El primero del cual tenemos que hablar es un tal Pelagio.
Y he hecho la broma esta mañana que ya la palabra, el nombre de Pelagio ya nos está diciendo que vamos mal. ¿Qué os suena Pelagio? A plagio, ¿verdad? Plagio. Pues bueno, en el siglo V dijo que los hombres y mujeres nacen y viven en una especie de estado neutral. Es decir, nacemos neutrales, según Pelagio. Que cada persona tiene su libre albedrío intacto y es, por tanto, capaz de elegir entre el bien y el mal, igual que hizo Adán, igual que hizo Eva. Y puede creer en la palabra o puede rechazarla. Si crees esto, eres pelagiano. Bien, la gente dice que no, me alegro. La respuesta luterana dice que los hombres y mujeres tienen la capacidad para resistirse a la actuación de la gracia de Dios. Si se resisten a ella, permanecen inconversos y son condenados. Si no se resisten a esa gracia, se salvarán. Si crees esto, eres luterano en cuanto a esa doctrina. Por último, encontramos a Jacobo Arminio en el siglo XVII. Postuló que el Espíritu da una medida de gracia suficiente para que todas las personas, al escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo, cooperen y por lo tanto sean salvas. Así que tenemos tres opciones, hay muchas más, pero se complica la cosa. Tenemos la opción de capaz de elegir, capaz de resistir y capaz de cooperar. Y realmente no tenemos ningún problema con los verbos. No tenemos un problema con elegir, con resistir o cooperar. El problema fundamental viene con el adjetivo, capaz. Capaz, la capacidad. Dar esa capacidad que en la Biblia no la vemos. La Biblia realmente dice que los hombres y mujeres están totalmente incapacitados. Incapacitados en lo espiritual. Yo sé que todos somos muy capaces de muchas cosas, ¿verdad? Estamos hablando incapacitados en lo espiritual. Y nacerán de nuevo o no en base a la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una gracia irresistible, una gracia soberana, no una gracia previa que ya teníamos. Y esta promesa de redención ya fue dada a Adán y Eva. Desde el inicio ya vemos esa promesa de que Dios cambiaría nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no es suficiente con decirnos algo, tenía que meterlo desde el mismo corazón. Y vemos a lo largo de la revelación de toda la Escritura que la revelación o la historia la podemos subdividir en tres grandes etapas. Tres grandes etapas donde una de las personas de la Trinidad cobraba un papel primordial, principal. Y la primera de ellas es fácil, es Dios por nosotros. En la época de la formación del pueblo de Israel, ese Dios por nosotros tenía un rol paternal hacia su pueblo Israel. Y vemos a ese Dios como les da de comer en el desierto. Vemos a ese Dios cómo les protege con esa columna de nube, con esa columna de fuego, cómo les defiende contra los filisteos, contra los egipcios, cómo les abre el mar en dos, el Jordán también les abre. Vemos ese rol paternal de Dios. Y ese Dios que les sacó de Egipto es el que les llevó al Sinaí para darles la ley. Una ley que no fue dada a un pueblo esclavizado. Esa ley fue dada a un pueblo libertado. Por lo tanto, la ley desde un origen nunca ha sido un medio de salvación, sino un medio para conocer quién es ese Dios, cómo amarle, cómo servirle, cómo adorarle. A lo largo del tiempo, esa ley puso en evidencia una cosa: el pecado es pecaminoso. Puso en evidencia que el pecado era de alguna forma parecía que abundaba más y todos eran incapaces de cumplir esa ley. Y eso preparó el camino para el Dios con nosotros. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es esa misma incapacidad humana
la que hizo del todo necesario que Dios el Hijo se hiciera el Hijo del hombre, para cumplir la ley, para cumplir sustitutoriamente en vida y muerte todo lo que la ley era. Por amor a su Padre, Él se hizo hombre, Él vino a reivindicar la santidad y la justicia de Dios, y Él vino a sustituir a su iglesia en esa cruz, pagando por la totalidad de los pecados de su iglesia. La cruz es la sentencia de muerte de Dios Padre a Dios Hijo encarnado, porque Él mismo se hizo responsable de la culpa, del pecado de todo su pueblo. Y como dice la misma Escritura, Dios no iba a tener por inocente al culpable. Y Cristo, al hacerse culpable, pues no fue tenido por inocente y pagó por nuestros pecados. Es en ese cuerpo crucificado donde tú y yo encontramos esa reconciliación y hoy estamos en paz con Dios. Pero no queda ahí. La revelación continúa. Ese Dios por nosotros llegó a ser ese Dios con nosotros para definitivamente ser ese Dios en nosotros. Él vino a morar en nosotros. Y ya lo decía el capítulo anterior del que hemos leído, Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué? Para que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El verbo no vino para quitar la ley, vino para cumplirla. Por tanto, la ley sigue siendo vigente. La santidad de Dios es inmutable. La ley es vigente. ¿Qué sucede? Que Dios sabe que nosotros no vamos a alinearnos a su voluntad. Dios sabe que somos incapaces por nosotros mismos de cumplir la ley. Es por eso que Él finalmente viene a nosotros para introducirnos un nuevo corazón donde está grabada la ley de Dios, para que la amemos, para que le busquemos, para que la pongamos por obra, para que sea nuestro deleite día y noche. ¿Qué es la regeneración? ¿Qué es la regeneración? Para aquellos que tomáis nota, vamos a definir qué es la regeneración. La regeneración es el acto secreto de Dios, mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. La regeneración es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. Y veremos 3 puntos principales sobre la regeneración. En primer lugar, la necesidad de regeneración. En segundo lugar, la manera en que Dios el Espíritu Santo obra la regeneración en nuestras vidas. Y en tercer lugar, ¿cuál es el resultado de esa regeneración? Bien, ¿por qué es necesaria? ¿Por qué es tan necesaria la regeneración? ¿Realmente estamos tan mal? ¿La humanidad está tan mal realmente? ¿Realmente debemos compararnos a la humanidad con un valle de huesos secos? ¿No es un tanto exagerado? No es exagerado. Es la realidad del mundo espiritual, es la realidad de nuestra condición espiritual. El error común para no entender esto es que nos confundimos porque vemos unas capacidades en todas las personas pertenecientes al mundo físico, al mundo tangible, al mundo visible, que pensamos que pueden ser parte del mundo espiritual. Vemos a las personas que son artísticas, que deciden, que piensan, que crean, que cantan, que bailan, que aman, que ayudan. Vemos que las personas hacen muchas cosas y hacen muchas cosas bien. Por lo tanto, eso se vuelve como un tóxico para entender el mundo espiritual. Pero no, la Escritura lo que está diciendo es que el hombre natural, la mujer no regenerada, no ama a Dios, no busca a Dios, no le interesa lo espiritual, no piensa si lo que va a hacer, si lo que va a decidir, si cómo va a actuar, va a estar conforme a la ley de Dios y va a ser agradable a ese Dios. Todo lo referente a la vida espiritual está muerto.
es inexistente. Esa comprensión humanista que confiere habilidades al hombre que no tiene por cuanto está muerto es muy nociva, es muy dañina, porque está restando gloria a Dios en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Es muy importante que entendamos que la fe no es un acto previo a la regeneración. La fe no es un acto previo a la regeneración. No somos regenerados porque creemos. Creemos porque hemos nacido de nuevo. Creemos porque hemos sido regenerados. No nazco de nuevo porque creo en Jesús, sino que creo en Jesús porque el Espíritu Santo me ha hecho nacer de nuevo. El recién nacido, aquellos que hemos visto un bebé nacer, a nuestros hijos, el recién nacido no llora para nacer, llora porque ha nacido. El lloro es la evidencia de una nueva vida, de que está vivo, de que está ahí, de que existe. Así es la fe y el arrepentimiento, así es la experiencia de la conversión. Aquellos que nos levantamos y decimos, antes era ciego y ahora veo. Es porque el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida y ha obrado un milagro. Un milagro. Si es de otra manera, ya no es un milagro. Es algo que Dios ha hecho. Por tanto, ¿cómo va a salir en mí la decisión de nacer de nuevo, de ser regenerado? ¿Cómo podré yo cooperar con la acción divina si sencillamente estoy muerto en mis maldades? ¿Cómo? Necesito la intervención sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo. Para los hombres es imposible, dijo el Señor Jesús, pero para Dios es posible. En este caso diríamos, para Dios el Espíritu Santo es posible. Y tú dirás, yo creo que estoy muerto. Sí, para ti es imposible. Pero para Dios el Espíritu Santo no es imposible. Él es quien resucita a los muertos y les da vida nueva. El soldado está ahí, en el campo de batalla. Fue abatido hace 20, hace 30, hace 40 días, hace 100 años. ¿Qué importa? Está ahí, muerto. Te acercas, lo tocas, no hay calor, no hay vida, no responde, le hablas, no te escucha. ¿Qué esperamos entonces? ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Vamos a esperar la locura de que por muy fuerte que fuera aquel soldado, por muy valiente que fuera aquel soldado, ¿se va a levantar solo? ¿Él solo va a unir sus huesos? ¿Va a poner sus tendones? ¿Va a llenar de carne todo eso? ¿Lo va a cubrir de piel? ¿Él mismo va a hacer eso? No. Es imposible. Para el hombre en esa condición caída es imposible. Y para otro hombre que ya ha sido regenerado, hacer que ese soldado abatido se levante como vigoroso soldado de nuevo, también es imposible. Esa obra es de Dios, el Espíritu Santo. Es un milagro. Solo cabe que la mano prodigiosa de Dios envíe su palabra y el Espíritu Santo acompañe esa palabra, sople y haya nueva vida. Y eso es lo que ha pasado en ti y eso es lo que ha pasado en mí. Se alzará después el resucitado y restará gloria al Salvador. ¿Saldrá Lázaro de la tumba feliz, orgulloso, porque se resucitó a sí mismo? No. El ciego Bartimeo hablará con sus compañeros diciendo, un día decidí ver y eché una mano a Jesús. ¿Diremos sin antes temblar de temor a Dios que colaboramos en nuestro nuevo nacimiento, en nuestra regeneración? No. ¿Qué debemos hacer entonces ante esta gran doctrina sublime, misteriosa? Asombrarnos. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que nos asombremos. Y el asombro solo lleva a un lugar, la adoración.
Esta doctrina nos debe humillar, pero no para quedarnos en el suelo tirados, sino para adorarle a Él, porque Él ha hecho este gran milagro. Todas estas verdades que hemos visto muestran la gran necesidad que el hombre tiene de esa acción regeneradora sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo. Él es el único que posee ese poder. Nosotros no lo tenemos. Para nosotros es imposible. Pablo decía, ¿quién es competente para este ministerio? Nadie. Somos débiles, somos inútiles, fallamos, desfallecemos. Hoy tenemos mucha fe, mañana la perdemos. Necesitamos que Dios, el Espíritu Santo, haga esa gran obra. Hemos visto la necesidad, vamos a ver ahora la manera en que Dios, el Espíritu Santo, hace esa obra. Y es cierto, tenemos ante nosotros una persona que no está enferma, que no es que esté medio enferma, tampoco está medio muerta, está totalmente muerta. Ese es el diagnóstico bíblico de la condición humana. Por lo tanto, si está enfermo va a un médico, ¿verdad? Pero si está muerto, lo que necesita es resurrección. Y resurrección solo hace Cristo por el poder de su Espíritu. Leíamos el texto de Nicodemo, ¿verdad? Esa gran conversación con Nicodemo, que está muy conectada con el pasaje de Ezequiel. Y cómo Jesús le decía a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento es invisible, pero vemos los resultados del mismo. Vemos cómo mueve las hojas, cómo las hace caer de los árboles. Vemos cómo mueve la arena, las cenizas, las sedimenta por allá. Vemos cómo erosiona las rocas, pero a él nadie lo ha visto. Es una obra real, pero invisible. ¿Cómo realiza este gran milagro el Espíritu Santo? Pues bien, vamos a explicar 3 de las características de esta forma en que opera la regeneración el Espíritu Santo. Una de ellas es que es instantánea. Segundo, que es transformacional. Y tercero, que es soberana. Es una obra instantánea, es transformacional y es soberana. La regeneración ocurre de forma instantánea. ¿Qué quiere decir eso? Que la regeneración no es un proceso. No es un proceso, sino que es una obra que hace el Espíritu Santo pasándote de la muerte a la vida, de las tinieblas a su luz. Todos celebramos un cumpleaños a lo largo del año, un día. Incluso podemos saber la hora en que nacimos, ¿verdad? El parto, el nacimiento es un hecho, no es un proceso. Si el parto fuera un proceso de meses o años, pobres mamás, ¿verdad? No, el parto no es un proceso, es un hecho puntual, único, irrepetible. Así también es el nuevo nacimiento. Así es la regeneración espiritual. Y en segundo lugar, la manera en que opera el Espíritu Santo, esta regeneración, es que es un cambio radical, es un hecho transformacional. Él viene para generar un cambio. El viento sopla donde quiere. Y cuando dices que el viento sopla donde quiere, es que si Él quiere, lo hace, quieras tú o no. Porque es soberano. Porque cuando Él quiere, lo hace. Él no pide permiso. Dios no pide permiso. Dios, es Señor, es soberano, es creador, es el dueño de todo lo que tú tienes, de todo lo que tú eres, de todo lo que tiene el otro, del cielo, de la montaña, del perro, de todo lo que tú puedas pensar, de todo lo visible, de todo lo invisible, de todo lo que conocemos y lo que no conocemos. Él es el Señor. Entonces Él sopla donde quiere, queramos o no. Si Él viene a tu vida, gózate, pero no viene a ofrecerte vida. El Espíritu Santo viene a generar vida. No te la ofrece. Si el Espíritu viene a tu vida es para generarla, para dártela, para producirla. No va el muerto, no va el soldado. Hola, soldado, ¿te quieres levantar? ¿Te echo una manita? No, Él lo levanta.
Él sopla donde quiere, Él viene a hacer transformaciones. Y pensando como si fuéramos un árbol, pensando que cada uno de nosotros fuera un gran árbol, un árbol seco de origen, ¿verdad? Él viene a cambiar las raíces. Él no viene a embellecer y a poner adornos en ese árbol. Él viene a cambiar la raíz para que demos un fruto diferente. Si no cambias la raíz, no cambiará el fruto. ¿Y cuál es la raíz del ser humano? ¿De dónde se nutre todo? ¿De dónde surge todo? Del corazón. En Ezequiel 11:19 el Señor promete: les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? ¿Para qué les da un corazón de carne? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, me sean por pueblo y yo les sea a ellos por Dios. El Señor se revela progresivamente, pero se hace evidente que el ser humano, aunque sea de parte del pueblo de Dios, por sí mismo es incapaz de seguir fiel al Señor. Se revela constantemente, no entiende a Dios, incumple sus mandamientos. Y por eso se hace del todo necesaria esa obra interna de Dios el Espíritu Santo. Ese Dios por nosotros vino como ese Dios con nosotros para pasar a ser ese Dios en nosotros, para cambiarnos desde dentro, para capacitarnos, para poder dar buenos frutos. La regeneración es un cambio de corazón, porque si no estaríamos, pues como dijo el Señor Jesús, con un corazón del cual sale no cosas buenas, como dice Disney, sino cosas muy malas. Del corazón salen malos pensamientos, homicidios, bla, bla, bla. Cosas muy malas. Así que el Señor no viene a tu vida para reanimar tu corazón. Él no viene con la máquina, el resucitador que le llaman, ¿no?, para hacer electroshocks. No. El Señor es un cardiólogo. Él abre con su bisturí celestial y quita un corazón de piedra e introduce un corazón de carne. Él lo que realiza es un trasplante de corazón. En tercer lugar, ¿cómo es esta regeneración? Esta regeneración es soberana, es instantánea, es transformacional y es soberana. En la regeneración el Espíritu Santo es soberano absoluto. ¿Qué quiere decir? Que Él sopla donde quiere, en primer lugar. Luego, cuando Él sopla, nadie le frustrará. O sea, Él no va a frustrar sus planes. Si quiere soplar aliento de vida en una persona, ni la persona va a ser un impedimento, ni los de alrededor. Si Él sopla, sopla. Y es Dios, es soberano. Nadie va a ponerle trabas. Tampoco nadie va a poder colaborar con Él. Ni lo necesita, ni lo ha pedido, ni va a funcionar eso. No va a ser así. Él es el soberano. Nadie va a poder predecir su actuación. Ningún predicador, por muy ungido que se crea, va a decir: por allí va el Espíritu Santo a ungir a esas personas. No. Por eso dijo el Señor Jesús que sopla, es invisible, no sabes dónde viene ni a dónde va, y sopla donde Él quiere. Él es soberano. No podemos predecirlo, no podemos manipularlo, y no necesita que nadie sople por Él. Es Dios. Es soberano. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces como pueblo de Dios en cuanto a la regeneración? Pues dos grandes cosas, como hizo el profeta, que fue muy obediente ante un auditorio mucho peor que el mío. Lo tuvo muy difícil. Muy difícil predicar fielmente ante un valle de huesos secos. Qué ministerio, ¿no? Pero él predicó la palabra y él invocó al Espíritu Santo. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros. Ser fieles en la predicación del Evangelio, ser fieles en la predicación de la verdad bíblica, pero saber que eso no es suficiente. Necesitamos orar, necesitamos invocar que el Espíritu Santo venga
y sople aliento de vida sobre esos muertos para que vivan. Señor, pon inquietudes espirituales en mi compañero de trabajo. Pon inquietudes espirituales en mi amigo del instituto, porque le hablo y es como una pared. Efectivamente, es una pared, porque está muerto en lo espiritual. Señor, ara el corazón duro de mi hijo para que penetre tu palabra. Sí, quien tiene un Dios soberano puede orar con confianza de que Él, si quiere, lo puede hacer. Qué gozo tener un Dios tan grande. Señor, yo he hablado una y otra vez con mi esposo o con mi esposa, no quiere entender, no entiende, no te ve, no te busca, no le interesa lo espiritual. Señor, glorifícate por amor de tu nombre. Hazle ver la belleza de Cristo. Hazle ver tu palabra, hazle ver la verdad. Ábrele los ojos, está ciego. Efectivamente, puedes orar a un Dios que es soberano en la salvación. No es suficiente con predicar la palabra. Es urgente que invoquemos a Dios el Espíritu Santo si queremos ver más soldados que se van levantando de ese valle de huesos secos. La palabra une los huesos, pone los tendones, llena de carne, cubre de piel. Pero como ha dicho el profeta, pero no había espíritu en ellos. ¿Qué falta? Que Dios, el Espíritu Santo, sople aliento de vida. Sé que nos cuesta ver esta realidad espiritual, pero no podemos materializar hasta el mundo espiritual. Dios, el Espíritu Santo, es real. Si no, no estaríamos aquí. Dios, el Espíritu Santo, hace su obra misionera por el mundo. Dios, el Espíritu Santo, sigue aplicando hoy día la palabra de Dios en los corazones. Dios, el Espíritu Santo, es quien nos hace perseverar hasta el fin, quien nos preserva de todo mal, quien nos ha traído hoy en esta tarde para escuchar su palabra. Es Dios, el Espíritu Santo. Si invocamos más a Dios, el Espíritu Santo, veremos más cosas. Escucharemos más ruidos en ese valle de huesos secos. Hemos visto la necesidad, hemos visto la manera, falta un tercer punto muy importante, los resultados de la regeneración. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Él es el que, como un gran cirujano, nos abre, quita un corazón de piedra y pone un corazón de carne. Pero Él es también aquel que nos capacita para dar el fruto del Espíritu, como vemos en Gálatas 5:22. No podemos entender la regeneración sin las evidencias de la regeneración. El viento es invisible, pero hay cambios visibles, ¿verdad? Y todos hemos sufrido un viento intenso o una brisa, pero el viento se hace sentir. El viento produce cambios a nuestro alrededor. Y es cierto que en la regeneración somos pasivos, porque necesitamos el milagro del nuevo nacimiento, necesitamos que alguien nos levante, necesitamos, pues como Lázaro, que le resucite. Pero Lázaro se quitó los vendajes y salió por su propio pie y siguió al Señor Jesús como discípulo. En la regeneración somos pasivos, porque es que no hay otra manera. O Dios nos salva o nos quedamos en la tumba. O Dios nos resucita a través de su Espíritu Santo o ahí se acabó todo. Necesitamos el milagro de la regeneración para que empiece una nueva vida, pero una vez empezada esa nueva vida, no somos pasivos. A veces caemos en esa pasividad, pero no somos llamados a esa pasividad. Somos llamados a ser muy activos y a colaborar con Dios, el Espíritu Santo, en nuestra santificación, en nuestra semejanza al Señor Jesucristo. Ahora podemos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vamos viendo cada día cómo Él produce un nuevo querer, un nuevo hacer por su buena voluntad. Él está poniendo la mente de Cristo en nosotros. Él está poniendo los afectos de Cristo en nosotros. Amamos aquello que antes no nos interesaba y cada vez más vamos olvidando lo que el mundo nos ofrecía. Realmente ya no nos llama la atención.
Y como dijo el Señor Jesús, nos convenía que Él se fuera, aunque no lo entendiera en aquel momento, nos convenía que Él se fuera para que viniera otro consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la esperanza de la supervivencia de la iglesia. Esta iglesia va a sobrevivir a la siguiente generación por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Porque Él la sostiene, porque Él la preserva. El Espíritu Santo es quien garantiza que perseveres hasta el fin. Es quien te preserva a ti individualmente de todas tus caídas, de todas tus tentaciones, de todas tus dudas, de todas tus luchas, de todas tus herejías en tu cabeza que dices, no, eso no puede ser. Él es quien te preserva a ti. Él es toda la esperanza de cualquier esfuerzo evangelístico. Sea que das un folleto en la calle, que charlas con un amigo en la universidad, o que haces un gran viaje misionero a la India, o que montas una gran campaña evangelística, todo lo que tú hagas, por muy pequeño o grande que sea, todo va a tener un efecto si Dios, el Espíritu Santo, está ahí. Si no está ahí, no va a tener ningún efecto. A Dios le agrada resucitar muertos. Y nos manda a nosotros como iglesia que en primer lugar continuemos predicando el Evangelio. Continuemos predicando a esos huesos secos. Y por otro lado, que no nos olvidemos que esta obra no la hacemos solos. Que necesitamos orar a Dios, el Espíritu Santo, para que acompañe su palabra. Señor, queremos predicar una palabra fiel, que huela a Cristo, porque si huele a Cristo, el Espíritu Santo se va a gozar. Y si se goza el Espíritu Santo, ¿sabéis qué va a pasar? La va a acompañar. La va a acompañar. Y si la acompaña, la va a aplicar. Y si la aplica, vamos a ver muertos que se levantan como vivos. Vamos a escuchar crujidos en el valle de los huesos secos, porque Dios está resucitando. Es esperanzador saber que, como en Génesis 1, versículo 2, el Espíritu Santo se sigue moviendo sobre la faz, no de las aguas, sino de esta tierra. Se sigue moviendo para engendrar vida. Donde allí esté la palabra de Dios, el Espíritu descenderá para aplicar esa palabra verdadera de Dios y producir nueva vida. Es esperanzador saber que Él está trabajando invisiblemente. No desmayemos, no nos cansemos de hacer el bien, de predicar la palabra, de compartirla, de cantarla, de anunciarla, porque el trabajo es invisible hasta que un día es visible y da sus frutos y da sus evidencias. Es algo maravilloso saber que cuando Él sople, no habrá quien se resista. No pongas impedimentos al Espíritu Santo. No pongas límites en el poder del Espíritu Santo. No, con mi amigo es imposible. Su corazón es demasiado duro. No, con mi hijo eso es que es imposible. Mi esposo, no. No hay imposibles para Dios. No hay corazón tan duro que el Espíritu Santo no pueda romperlo, pueda quitarlo, pueda meter un corazón de carne. Él es Dios, el Espíritu Santo. Él es soberano. No le hagamos pequeño. Cuando Él sople no habrá quien se resista. Ni un duro corazón, ni un gran pecador. Solo nos queda una cosa que hacer, hermanos. Orar. Orar. Y decir, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque eres un Dios tan maravilloso, tan grande, tan majestuoso, tan bondadoso. Que no solo eres el Dios por nosotros, sino que diste a tu Hijo, el Dios con nosotros, y has querido hacernos tu templo, Señor, donde morar, tu habitación, y has enviado tu Espíritu en nosotros. Has quitado nuestro corazón de piedra, has puesto un corazón de carne que te ama, que te busca, que te anhela, que te entiende, que desea servirte, que desea vivir para ti. Señor, queremos eso mismo para muchos, Señor, porque nosotros no somos mejores, no somos más listos,
No es que lo hayamos entendido nosotros y el resto no, es que tú has obrado un milagro en nosotros. Un milagro soberano, de pura gracia. Señor, rogamos que tu Espíritu quiera acompañar la predicación de tu palabra. Y en todos aquellos que aún hay un corazón de piedra, que pongas hoy un corazón de carne. Un corazón que te busque, que te anhele, que crea en ti. Un corazón que tenga grabada tu ley en él, para que viva para tu gloria. Glorifícate, Señor, aún en estos tiempos tan sombríos, tan oscuros. Glorifícate en levantar huesos secos de en medio del valle. Y es en el nombre del Señor Jesucristo que te lo pedimos. Amén.